oportunidad hablar de las modificaciones que se han producido en el ámbito del tema electoral es poco, como decía la decana del Colegio de Periodistas, porque el Jurado Nacional de Elecciones lo que propuso fue que se haga una reforma electoral integral, que se haga que se apruebe un código electoral y un código procesal electoral, donde estén todas las normas que el día de hoy se encuentran dispersas y han sido dispersas más con estas modificaciones. Y en ese sentido, el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? El día de hoy lo que nosotros tenemos como norma fundamental, en primer lugar, es la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Elecciones Regionales, sin dejar de lado la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la Ley Orgánica del Registro del RENIEC y la Ley Orgánica de la OMPE. Frente a eso, lamentablemente el Congreso de la República, en vez de hacer una modificación integral, lo que ha hecho es realizar 13 modificaciones desde el año 2015, que se modifique el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, referente a la no reelección de las autoridades regionales, y el artículo 194 de la no reelección de las autoridades municipales. Y posteriormente se han dado 12 dispositivos más en forma aislada para ir parchando las normas que se encuentran dispersas por todos lados. Y en consecuencia, hablar de las modificaciones es hablar del cuerpo integral de toda la legislación electoral. El Jurado Nacional de Elecciones ha emitido 19 resoluciones sobre los diferentes tópicos que se deben tratar referente a la legislación electoral. De las 19, 16 son modificaciones electorales, una la eliminación del recurso extraordinario, y la otra el uso de la casilla electrónica, y el otro de la sistematización que habrá de la legislación electoral. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? El sistema municipal es más arraigado dentro de la historia del país, a diferencia del sistema electoral regional. Las primeras elecciones en el Perú se llevaron a cabo en 1812 y en 1813 con la Constitución Liberal de Cádiz. La independencia del Perú fue en 1821. Es decir, se llevaron a cabo elecciones antes de la independencia del Perú a través de los cabildos y que se realizaban en las parroquias, donde se elegían a 2 alcaldes. Por eso cuando llega
Pizarro, que funda Lima, designa alcalde de Lima a Nicolás el Viejo, el conquistador andaluz. Es decir, las elecciones municipales tienen mayor raigambre que las elecciones regionales. Las municipalidades, con todos los errores que pueden tener a nivel nacional, han tenido más éxito que los gobiernos regionales. Porque recordemos que en 1985 se crearon 2 regiones, en el gobierno de Lapra, después fueron 14, donde no hubieron elecciones y hubo integración. Y en 1992 estas fueron desaparecidas por el gobierno de Fujimori y recién se convocaron a elecciones regionales en el gobierno de Alejandro Toledo. Es decir, las elecciones regionales son nuevas. Las elecciones municipales, después de las de 1812, las primeras elecciones municipales que se llevaron con voto universal y secreto fue en 1953, cuando en la ciudad capital de Lima, Luis Bedoya Reyes le gana la alcaldía de Lima a la esposa de Odría, y en 1956 le ganan la elección a Griega, y en 1968 se produce el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, se frustran las elecciones y los alcaldes que había, los alcaldes que se ponían en los cargos, eran a dedo, eran alcaldes designados por el gobierno militar hasta 1980, como consecuencia de la Constitución, Asamblea Constituyente de 1978-79, en 1980, que se llevan a cabo las elecciones generales. Entonces vamos a hablar de una parte introductoria general de lo que es el sistema electoral y vamos a entrar rápidamente a ver los requisitos para ser candidatos. Cuidado, no quiere decir que no vamos a poder tocar el tema de las donaciones, hasta cuánto se puede llegar el tema de las donaciones, de las dádivas y de los otros temas más, porque de acuerdo al tiempo que tengo asignado, es un tema bastante corto, el espacio para poder hablar y preguntar muchas cosas. Aquí de lo que se trata también es de que ustedes participen, porque de eso es lo que vamos a sacar la lección todos, y no cometer los mismos errores que hemos cometido en las últimas elecciones. Ancash es el peor ejemplo de democracia, de elección de sus autoridades en este momento a nivel nacional. Y es el peor ejemplo, y no tengo nada contra el encargado de la gobernación, porque ni siquiera tenemos un gobernador titular. Entonces, ya el señor locutor dijo lo que habían pasado con el gobernador y vicegobernador y no necesito repetirlo. Es decir, se han producido situaciones realmente decepcionantes y se toman como malos ejemplos a nivel nacional y esto no nos puede volver a pasar. ¿Qué es lo que tenemos dentro del marco general? La Constitución Política del Perú, la Ley de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales, y dentro de ellos la Ley de las Organizaciones Políticas. El sistema electoral formado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Si este es un sistema, en consecuencia, el sistema debería participar dentro de todo el proceso electoral.
El presidente de la República convoca elecciones 270 días antes de las elecciones, antes eran 240, ahora 270 días antes de las elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones las lleva a cabo adelante de los jurados electorales especiales. La OMPE las fiscaliza, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil lo único que hace es hacer el padrón electoral. Dentro de esta estructura que es el sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones es la cabeza, a pesar que los tres son organismos autónomos constitucionales y que no debería haber diferencia entre el uno y el otro, pero que sin embargo, por redacción de la ley orgánica se dice que el Jurado Nacional de Elecciones es la cabeza de los tres. Me parece bien. Si el Jurado Nacional de Elecciones es el que convoca a elecciones, es el que realiza las elecciones municipales, por convocatoria, municipales y regionales, por convocatoria del Presidente de la República, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, debería participar en todos los procesos electorales de elecciones internas, en forma obligatoria. Y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil debería revisar los padrones de cada una de las agrupaciones políticas. En la ley orgánica de elecciones y la ley de las organizaciones políticas se establece que existen tres tipos de elecciones. Las elecciones primarias abiertas, en la cual va a votar cualquier persona, y es decir, yo llevando un par de camiones gano la elección. Las elecciones primarias cerradas, con las cuales me quedo y voy a regresar a ellas, y las elecciones de delegados, que también voy a regresar a ellas. Las elecciones primarias cerradas, esas significan un militante, un voto. Porque si queremos, amigos, hablar de verdadera democracia, tenemos que empezar por la meritocracia. Yo he visto en las redes sociales, porque sigo a todos los medios de prensa de la zona, los problemas de renuncias que se han producido por la imposición de cupos o por la imposición a candidatos. Y eso no debería suceder. Si nosotros instauramos las elecciones primarias cerradas, un militante, un voto, donde se privilegie la meritocracia, es decir, donde se haga carrera política, las organizaciones políticas, antes llamadas partidos políticos, de alcance nacional y de alcance regional, tendrían otra envergadura. ¿Por qué las organizaciones políticas el día de hoy no son atractivas? ¿Por qué no les atraen a los jóvenes? ¿Por qué no les atraen a las personas mayores, incluso a las personas ya jubiladas, que han terminado su servicio al Estado o a una institución privada y que quieren incursionar en política? No incursionan porque se encuentran con los corchos, con los eternos candidatos de siempre. Y eso sucede cuando hay las elecciones a través de delegados, que en este momento me voy a referir. Las elecciones de delegados, y me van a disculpar, es un fraude. Yo lo he visto. Y he visto actas de grupos políticos participantes del departamento de Ancash, en la región pasada, en forma increíble consignaban en su acta que el voto lo habían hecho a mano alzada.
cuando desde la Revolución Francesa el voto es voto secreto. He visto en forma increíble como 10, 12 personas escogían toda la lista departamental. Alcaldes, regidores distritales, provinciales, consejeros, gobernadores. Estoy en contra abiertamente de las elecciones de delegados. Ustedes me van a decir, señor Castiglioni, lo que pasa que usted no conoce la realidad del Perú y como está en Lima ya se ha olvidado que es de años. Porque para que haya elecciones de un militante, un voto, se necesita tener estructura, se necesita tener militantes, se necesita tener bases, se necesita tener el 50% más uno de comités, se necesita tener comités funcionando, se necesita hacer las elecciones internas, hacer desplazamiento. Eso es lo que le da movimiento a los partidos políticos, precisamente. Los partidos políticos y las organizaciones políticas no existen porque no hay movimiento, porque no hay dinámica permanente. Y al no haber la dinámica permanente de la alternancia en los cargos, de la renovación en los cargos, de la meritocracia, en consecuencia, son simplemente muertos vivientes que abren sus locales cada vez que hay procesos electorales. Y encima terminan peleados. O sea, no hacen vida partidaria durante toda la vida democrática del país. Yo soy un convencido que se le debería facultar al Jurado Nacional de Elecciones, a través de ley, de cancelar la inscripción de las organizaciones políticas de alcance nacional y regional o departamental. Para mí es departamental porque no existen las regiones. Y eso no es tema de discusión, no existen regiones. Que existan gobernador y vicegobernador y consejo regional no significa que geográficamente existan las regiones. Entonces, deberían cancelar la inscripción cuando dejen de cumplir los requisitos que tuvieron al momento de su inscripción. A ver, ustedes saben que yo veo derecho municipal también. Saco una licencia de funcionamiento para que funcione una tienda o una licorería. Y después veo que han ampliado, lo han puesto en una tienda, lo han puesto en un bar, etc. Ya no tiene las mismas condiciones con las que puso, sino las ha ampliado. O en su defecto ha perdido las condiciones que tuvo al momento de sacar la licencia. ¿Tiene derecho a seguir funcionando? No. Hay dos caminos en la vía administrativa. La nulidad del acto administrativo, que es de 2 años, o la revocación del acto administrativo. ¿Por qué? Porque perdiste las condiciones que tuviste al momento que te di la autorización. Si al Jurado Nacional de Elecciones lo facultamos, que durante todo el año, no solamente los meses de elecciones trabajan esos señores, porque también descansan de ahí, los otros meses descansan, sino que trabajen permanentemente, haciendo fiscalización a nivel nacional, viendo que las organizaciones políticas estén funcionando, que estén operando, que se estén reuniendo, que tengan locales abiertos. Y en consecuencia, si no cumplen con los requisitos que tuvieron al momento de su inscripción, se les debería cancelar la inscripción. Entonces, el sistema electoral sería realmente sistema. Y no sería solamente el jurado, que es el que dirige las elecciones. La OPE fiscaliza ahí donde se lo piden, en las elecciones internas, participa en el momento de las actas observadas, supervigilarse mejor, fiscalizarse mejor la etapa de verificación de firmas para la inscripción de las organizaciones políticas, porque no es la más transparente la que se realiza. El sistema electoral
electoral tiene como finalidad traducir la expresión, etcétera, de la votación directa secreta. El voto es secreto. Y cuando veíamos, amigos, penosamente actas hechas 24 horas antes de que cierre el plazo, este plazo se vence el 25 de mayo para este proceso, donde decían que las elecciones se habían hecho a mano alzada. ¿Cómo es posible el nivel de improvisación que podemos? Estoy hablando de movimientos del departamento de Ayacucho. Yo tuve la oportunidad de ver 500 expedientes en la elección pasada. Entonces, eso nos lleva a un gran nivel de improvisación. Porque ni siquiera el acta, ya sabemos que es fraudulenta, es la reunión de los amigos para poner a los amigos, ni siquiera la hacemos bien. Y ni siquiera la hacemos con fecha cierta. ¿Y qué es fecha cierta? La presencia de un notario. Fecha cierta, para poder verificar, porque muchos terminaban cambiando el acta. La habían redactado mal, la abrían a las 8 de la mañana, la cerraban a las 10 de la mañana, la volvían a abrir a las 12 del día y la volvían a cerrar a las 2 de la tarde, corrigiendo los errores de la mañana. Y eso ya no era fecha cierta, porque un mismo día no te podías haber dado cuenta de los errores que cometiste en la mañana. Entonces, no tenían fecha cierta. Y al no tener fecha cierta, y eso se produce cuando hay elección a través de delegados y cuando no existe la vigilancia correspondiente de la OMPE que debe participar en este proceso. Bueno, esto es un tema muy sencillo. Todos los ciudadanos tenemos derecho a la participación dentro del proceso electoral y al mismo tiempo que estas son convocadas con 270 días antes de la elección, 270 días antes de la elección por el presidente de la República, y que las personas mayores hasta los 70 años pueden sufragar en el proceso electoral municipal. El presidente convoca a los 270 días la fecha de elecciones para llevarse a cabo. Esto ha cambiado, que antes eran 240 días. Los plazos creo que han sido para bien, pero vamos a ver si llegamos. Vamos a ver si llegamos, porque ahora, por ejemplo, una de las modificaciones es que antes de los 30 días ya no puedes retirar a una persona. El proceso electoral, por las dádivas, lo retiraban hasta un día antes. Pero ¿y qué pasa con la persona que el 28º día que termine el proceso electoral está regalando más del 0.3% de la UIT? O sea, más de 2 UITs menos de 2 UITs es 30 UITs de multa, y más de 2 UITs es la expulsión. ¿Qué pasa a aquella persona que está regalando el 28º día? Si la ley dice que ya no la puedes expulsar, que ya no lo puedes excluir, solamente lo tendrás que sancionar. O sea, vamos a ver si los espacios nos alcanzan para poder tener una reflexión sobre el particular. Y vamos a entrar a esto rápido porque aquí en este tema ha habido algunas modificaciones en cuanto a los requisitos para ser autoridad municipal. Para ser elegido alcalde o regidor se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener DNI, no estar suspendido en el ejercicio de la ciudadanía, y aquí entra no estar incurso en el artículo 33 de la Constitución Política del Perú. Esto se ha incorporado, el cual establece que se suspende el ejercicio de la ciudadanía por resolución judicial, interdicción,
sentencia con pena privativa de la libertad, por sentencia con inhabilitación y los derechos políticos. Ciudadano en ejercicio y tener DNI. Esa es la primera parte. Ciudadano en ejercicio, 18 años, tener DNI. La segunda parte de este mismo artículo, pero que nosotros lo hemos desglosado, es una parte importante en la cual son las incorporaciones que se han hecho. Los supuestos del artículo 10, literales A y B de la ley de elecciones, así como la resolución judicial que corresponda en el artículo 10, literal C, debió haberse puesto 10 A, B, C y D, y la citada norma de resolución al Congreso en el supuesto del artículo 10, literal D de la Ley Orgánica de Elecciones, los cuales establecen que el ejercicio de la ciudadanía se suspende en los siguientes casos. O sea, esto es toda una modificación, La redacción es mala. La redacción debería haberse puesto artículo 10, literales A, B, C y D. Cajamarca, y no querían que se postulara a Salón Vázquez a Cajamarca, y lo sacan. Y sacan los nacidos, y dijeron, requisito 2 años de residencia. Se quedó para el tema municipal y para el tema regional. Esto regresa el nacido o domiciliado en la provincia, en el distrito donde postula por lo menos 2 años continuos. ¿Esto genera discusión? Sí. Pero les voy a ser honesto, no es malo. Aunque ahora ya nosotros tenemos una muy buena universidad, con muy buenas facultades y todo lo demás. El que vivas 2 años, correcto, está también en el tema regional. Estoy de acuerdo que vivas 2 años porque eres vecino de la jurisdicción por los 2 años. El nacido es